Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio 254 y vamos a hablar sobre uno de los maestros, una de las leyendas del karate. Vamos a hablar del sargento, de Yabu Kentsu. Para ayudarme en la tarea, como siempre, tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola Jorge, aquí otra vez. Hoy vamos a hablar de alguien. Me parece que es un poco una historia repetitiva de muchos de los maestros, los próceres del karate, por así decirle, que tenían una fama muy dura, ¿no? De una capacidad muy grande, pero lo que transmitieron a la segunda generación después de ellos no fue lo mismo que practicaban ellos, da la impresión, ¿no? Pero bueno, es una persona que nació en 1866, ya imagínense la cantidad de años. Y su apodo era Gunzo, el sargento, ¿no? Porque en Okinawa reconocían la ferocidad que había que tener para un okinawense poder sobrevivir dentro del ámbito militar japonés y todavía ir a la guerra contra China, ¿no? Claro, hombre, me imagino. Además, siendo quinagüense, ya sabemos que, bueno, no era, digamos, bien considerado por el imperio. Eran prácticamente ciudadanos de segunda. Un poco quizás con la raza negra, ¿no? En Estados Unidos en la Gran Secesión, ¿no? Que eran gente que luchó muy duro y muy fuerte, pero en que incluso los aliados con los que se pusieron, al final fueron más rechazados por ellos que por los Que por los propios enemigos. enemigos. Sí, y es una cuestión de jerarquía y de cómo se interpreta digamos, lo que hace cada uno. Eso nos pasa a nosotros también, ¿no? Es decir, cuando la heroicidad viene de una parte, siempre son más heroicas que de otra, y cuando la información viene de una parte, siempre es menos valiosa o más valiosa que otra. Sí, eso para hacer el karate, ¿no? O sea, es un lenguaje universal, ¿no? Los de arriba quieren seguir manteniendo el estatus, claro. Si dicen, esta gente era muy valeroso, eran mejores que nosotros, quizás, ¿no? Siempre aparece el miedo y entonces mejor dejarlo en segundo lugar o aislarlo si se puede. Cla- Perdón, claro, pero incluso, digo, las, eh, las estadísticas de la cantidad de gente que era rechazada del servicio militar por malnutrición o por analfabetismo o por falta de estatura, yo qué sé, los niveles de rechazo eran muy grandes, eran los más altos de todo Japón, era Okinawa. O sea que como okinawense ya salía de la norma desde el punto de vista tanto físico como psicológico para poder, en primer lugar, entrar en el ejército y en segundo lugar, ir ascendiendo, porque en realidad, Es un suboficial, quiero decir que tiene una categoría dentro es un cargo intermedio. Tendría que tener una personalidad importante y un don de mando, supongo, también importante. O sea que se veía que era una persona claro, que aparte le decían el sargento, pero en realidad llegó hasta teniente en el Ujú, ejército, o sea que llegó siendo oficial incluso, ¿no? claro. Que hablábamos justamente de lo difícil que es en los ejércitos trascender la barrera a la oficialidad, ¿no? Que hay que ser alguien excepcional para, siendo un sargento, Claro, de pasar a el ser teniente. ejército es jerárquico, o sea, es, hay que darse cuenta que muchos jefes del ejército son reyes de sus países. O sea, son gente que incluso pertenecen a la nobleza, que vienen de la nobleza. Entonces, claro, acceder a un título de oficial, no sé yo el grado que tendría de estudios, ¿no? Porque se ve que no fue a través de entrar en la escuela de militar, ¿no? Sino más No, bien por méritos, ¿no? por méritos de Por combate, méritos de seguramente. combate. Y ya sabemos que también es difícil que te reconozcan. Normalmente se da una medallita y adiós, ¿no? Mm. Pero en este caso, o sea, lo reconocieron como teniente a un okinawense. Además, en la época en que estamos, ¿no? Que el imperialismo allí estaba patente, o sea, estaba latente, ¿no? Era la época, ¿no? Mm. Lamento que mi perro se despertó, si lo escuchan ladrar, pasó una mosca, se ve, y bueno, hay que advertirle que no es bienvenida. Este, eh, otra cosa que se comenta desde de esa época es de que
Yabu Kensu enfrentó el bullying de los otros soldados de su unidad y que, bueno, tuvo altercados físicos. Dice la leyenda de que falleció un soldado japonés en uno de esos encontronazos. No hay muchos indicios de qué veracidad hay, pero lo que sí se dice es que eh, esta muerte ocurrió con una técnica de mano abierta, Ujú. lo cual encaja con lo que se sabe, la fama que tenía Yabukensu en Okinawa, de que se decía que sus técnicas predilectas eran las de mano abierta, en lo que esté, ¿no? Mm. Por ejemplo. Sí, bueno, de Eh, hecho se asociaba el karate, por lo que se ve en aquella época, ya también a las manos cerradas, ¿no? Ya veremos por qué luego, ¿no? Más sí, adelante. Pero, y claro, y por lo que se ve el juicio que hubo, bueno, me dijeron, porque claro, al usar el karate se supone que tiene un arma superior al otro y claro, no lo dañó, ¿no? Pero al usar las manos abiertas, digamos que esquivó de alguna manera, pudo justificar que no usó el karate para defenderse, ¿no? Cosa que además es todo lo contrario, ¿entendés? O sea, el entendimiento a lo mejor del karate de aquella época, estamos hablando de 1900 casi, ¿no? 1900 y algo, y todavía se ve que no era muy 1894 fue la 1800, o guerra. sea, que los japoneses de karate sabían más bien poco todavía, ¿no? Sí, nada. Incluso porque no existía el karate No como, existía, era tudí, claro. como exactamente. Pero, digo, de todas maneras es muy interesante del hecho de que se muestre una funcionalidad total, o sea, en la comprensión y en la ejecución de su arte marcial, ¿no? Mm. Hay que entender que la mano abierta, aunque parezca poco peligrosa, dado de forma contundente con el talón de la mano, lo que llamamos el techo, ¿no? La zona de la costilla puede romperse y clavarse tranquilamente cualquier trocitos en el pulmón. Esto en los accidentes ocurre. O bien ejercer una presión suficientemente fuerte en el pleso como para crear un paro cardíaco. Según la leyenda es que él le pegó con la mano abierta, y después cuando le interrogan dice, no, si le hubiera pegado con la mano cerrada, le hubiera quebrado las costillas. Y Ujú. evidentemente no se las quebró según la leyenda, o sea que no sé si es que le dio un Por paro presión, cardíaco, no sé, claro, por por presión. compresión, ¿no? Ujú. Lo interesante es que su kata preferido era justamente el Goju-Shiho, que contiene un montón de técnicas de mano abierta, ¿no? De lo que te decía eso, ¿no? Sí, bueno, además de agarres, de Mm. proyecciones, de soltarse con las manos abiertas. Sí, parece ser que sí. Decían que era experto con el trabajo con mano abierta. Si es cierta esto que se dice, que mató a alguien con la mano abierta, evidentemente era experto, ¿no? Claro, pero y a mí me llama la atención también porque leyendo, al final de esta emisión voy a dar las fuentes de donde sacamos la información para aquellos que quieran profundizar más. Y es que Shinken Kima, que fue alumno de él durante 5 años, cuenta una anécdota en la que Yao Kensu les muestra sus técnicas de Nukte. Y les dice, pero para ustedes es demasiado peligroso, mejor que usen Seiken, ¿no? Mm. O sea que no sé si se refiere a la peligrosidad de la técnica para quien la reciba o para quien la hace, porque hacer un Nukte no es nada fácil, ¿no? Este, una punta de lanza con los dedos. Este, pero resulta que vuelve de la guerra y termina siendo profesor de educación física y termina dando clases de karate en la escuela de profesores de Okinawa, donde era Ankuitosu, Mm. quien había empezado, ¿no? Si te fijas, Jorge, casi todos los maestros, quizás Motobu no tanto, o alguno más que se nos escape, todos pasaron por esa idea, ¿no? De tomar el karate como una continuación casi de Itosu o demás, o no sé, hubo algún maestro por ahí anterior, pero bueno, digamos el más conocido Itosu, que se alinearon con esa idea del karate dentro de las escuelas que realmente son los conocidos hoy día.
Porque habría cientos de maestros que se nos ha perdido en el tiempo porque posiblemente no estarían alineados con esa idea. E incluso puede ser que fueran hasta mejores, ¿no? Claro, es justamente, es que vino primero, el huevo o la gallina, ¿no? Porque Claro. es muy posible que, como dices tú, que los que hoy no son conocidos es porque no estaban alineados con esa idea y bueno, no Hasta tuvieron, ahora prácticamente de los más contemporáneos, todos los que hemos ido analizando, estaban muy ahí, ¿eh? y claro, no tuvieron proyección en el tiempo porque no tuvieron la posibilidad de formar escuela, porque no se alinearon en ese pensamiento del que la cultura japonesa, el espacio que la cultura japonesa le dio al karate, que empezaron a crear ryuja, nació el Shorin Ryu, el Goju Ryu, etcétera, etcétera. O sea, el karate okinawense que se transforma se adapta a la cultura japonesa, se transforma en karate japonés. Y aquellos que no formaron escuela, que no formaron sus Ryu, eh, desaparecieron, No se sabe. desaparecieron de la historia, ¿no? Como decías tú, la excepción de, me parece que de Motobu Choki Sensei, porque era una estrella imposible de opacar, porque era simplemente tan bueno para su momento histórico que era imposible de ignorar. Y aparte porque estuvo en Osaka, pisó Japón, ¿no? Pero sí, es como una historia repetitiva, ¿no? De que eh, gente como Toyama Kanken, como bueno, Funakoshi, Mabuni, Choyun Miyagi, todos pasaron por una japonización de su karate, ¿no? Y incrustaron su karate dentro del sistema de los ryus japoneses, ¿no? Mm. Y la organización y sistematización de la información del karate dentro del concepto de ryu japonés, porque antes no era así, el karate no se practicaba en grupos, no Claro, es tenían. que es una manera de mantener digamos, vamos a decir, la forma de pensar, ¿no? Quizás de esos maestros o de esa zona, o incluso del pensamiento general de todo el mundo, es crear, bueno, organizaciones donde se estructure de forma, digamos, más o menos homogénea, ¿no? En la búsqueda del objetivo, y entonces toda la gente que va entrando, o bien porque se alía o bien porque se acaba, digamos, aceptando esa línea de pensamiento, ¿no? Entonces, claro, el japonés dijo, no puede haber cientos de karatecas, cada uno pensando lo que da la gana, no sabemos lo que piensan, no sabemos qué quieren, sabemos que además muchos no son pro japoneses, pues creamos estructuras para tenerlos a todos bajo, digamos, bueno, todo muy bien organizado, todo muy bien estructurado, ¿no? Claro, Bajo, bajo. y ese pensamiento Que el de. Ryu, que lo que quiero decir es que el Ryu no fue solamente una cuestión de conservación de una escuela, sino también fue una maniobra política para adaptarlo al pensamiento japonés y tener controlado a los pensamientos que fueran disidentes o que pudieran ser disidentes, ¿no? Porque Claro, porque, cuando uno se iba ya sabía quién era, ¿no? claro, y cuando si no te adaptabas, para adaptarte tenías que entrar dentro Claro, del formato del río. te cierra la puerta, o estás aquí o no estás, y si no estás, Exactamente. ya desapareces, ¿no? Que es lo que estamos hablando, que seguramente habría bastantes maestros de un nivel increíble, suponemos, que han desaparecido en el tiempo y que ni siquiera se sabe quién han sido, ¿no? Por lo menos nosotros. Claro, y digo, es una constante que vemos que se repite, que se ha transformado ya en verdad, ¿no? Que la gente ya no lo pone en tela de juicio, de que pertenezcas. Cuando te encontrás con otra persona que no conoces, que hace karate, lo primero que te pregunta es qué estilo entrenás. Es una pregunta naturalizada ya. Sí, Trata. y ahora encima, ¿en qué federación estás, no? Exactamente, ¿en qué Es decir, organización estás? del Río ha pasado al tema de organizaciones o federaciones, y no sé cómo evolucionará con el tiempo. Quizás a qué país perteneces, quizás, ¿no? Claro, y si no hay un apoyo organizativo federativo, no se lo considera de la misma calidad. Lo cual dista muchísimo de los orígenes que formaron a Yabukensu.
¿no? Y a Choki Motobu, y a Anko Itosu, incluso, digo, por ejemplo, en un obituario que escribe Yabu Kensu sobre Anko Itosu, dice que se refiere directamente a que la vivencia de karate de Itosu no era directa o solamente de Matsumura, ¿no? Sino que se refiere a que eh, Kuitotsu tenía otras fuentes, se refiere a Nagahama, y dice que él, a diferencia de Asato, que recibió todo su conocimiento de Itosu, de Matsumura, Seguro. Ujú. dice que Itosu recibió más o menos, o sea que estaba más influenciado por Nagahama. Esto lo dice Yabukensu, y dice que el karate de Itosu era 60% Naja, 40% Yuri. Y eso lo corrobora Chukimoto. Y eso es una bomba debajo de la identidad del karate moderno, porque hay un sinfín de estilos, nuevamente, que poco y nada tiene que ver con el nacimiento del karate, pero hay un sinfín de estilos que se identifican como Yuri-te, porque provienen de alguna versión de los alumnos de Anko Itosu. Y acá está Yabu Kensu y Chukimoto diciendo que el karate de Anko Itosu era 60% Naha, 60%. 40% Yuri. O sea que la identidad, la visión propia que tienen estos karatecas tiene que cambiar, porque la historia apunta a que esa identidad está basada en una información incorrecta, ¿no? Claro, además, el artículo también, uno de los artículos que hemos estudiado, se ve que hacía catas que a él no se le atribuían. O sea, como que esas catas no las trabajaba, pero sí las trabajaba, ¿no? Mm, Lo cual incluso, evidentemente, si uno cambia la historia, pues con el tiempo cambia la metodología, ¿no? Y sobre todo si eres una persona fiel al Ryu tradicional que dice, no, esto no lo practicaba el maestro, nosotros no lo hacemos, ¿no? mm. Yo eso lo sufrí en Shotokai, es decir, Shotokai solo se practica las aquellas katas que se supone que el maestro Egami, digamos que dejó, pero el maestro Egami venía de trabajar otras katas, ¿no? De hecho, cuando le manda el estudio a Aoki mete 44 katas, entre ellas Seienchi, entre ellas quizá hay como un 60% de katas de Naha, ¿eh? Claro, pero digo, cuando te crees que sos de Yuri y te dicen que tu padre es 60% de Naja, hay que ver las cosas. Incluso cuando uno ve la lista de katas, Yao Kensu dio 2 exhibiciones en Hawái. Ujú. Y cuando uno ve las listas de katas que mostró, en las 2 ocasiones mostró Sanchin. Que no existe en Shuri, en Shuri. No, no, en Naja, digo, Eh, es imposible decir Sanchin y hablar de Suri. mm. Eh, Lo cual, digo, es bastante chocante, ¿no? De que en 2 exhibiciones que hace, las 2 muestre Sanchin. Mostró Pasae, mostró los Pinan también, pero que mostró Sanchin. Eh, Apunta a una visión más, no sé, más abierta, más amplia de lo que podría ser el karate, ¿no? Claro, es que Sanshin, podríamos decirle, independientemente de cómo se trate a ese kata, como es que es como para aprender y demás, de aprendizaje, para luego comprender los principios de otras katas más superiores. Dentro de las escuelas de Naja, cada una con sus variantes, es un pilar fundamental. El kata Sanshin lo sabe absolutamente toda persona que practica Naja.
Entonces, y él le dio la importancia suficiente como para ir a otro país a presentar ante gente, ese kata. O sea que Claro, y aparte, en las 2 exhibiciones que dio, presenta el karate como una mezcla de boxeo y lucha. y lucha libre, sí. Entonces y estamos hablando de una persona de que está, apuntando no al TODE, sino que apuntando al proyecto del karate japonés, ¿no? Incluso ese proto karate japonés, es descrito como una mezcla de boxeo y lucha. Em, y en otra parte lo describe como, un arte, bueno, lo describe como una combinación de autodefensa y ofensiva en el combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Yo aquí me Este, surge una duda, siempre ya sabemos que los orientales y, bueno, los japoneses y supongo que los okinawenses igual, siempre han tenido como ese, ¿no? Ese, pique, ¿no? Como se suele decir con los boxeadores, ¿no? El tema sí, han tenido una especie de complejo de inferioridad con respecto al boxeo, ¿no? Occidental. Entonces, ahí puede ser 2 cosas, o que bien, que lo viera claramente, que el karate tiene todos los recursos del boxeo, a nivel de golpes, de puño, etcétera, etcétera, o que quiso de alguna manera, bueno, amortiguar un poco el impacto que estaba teniendo también el boxeo en aquella época. Es decir, un momento que nosotros en karate también tenemos esto, ¿no? Tenemos este tipo de herramientas. Lo que sí tengo más dudas es sobre la lucha, ¿no? Ahí, evidentemente, si dice que es parecido, o sea, que tiene una mezcla de lucha libre, significa que todo lo que hacía supongo que estaría impregnado de ese tipo de trabajo, ¿no? De agarre, de proyecciones, de cuerpo a cuerpo, incluso en suelo. Hay que recordar que la lucha libre también el suelo está permitido. sí, mira, él dice que la forma en que el karate utiliza los elementos del agarre para facilitar y mejorar las técnicas de impacto está directamente relacionada con otros elementos técnicos y tácticos que los practicantes serios del arte deben estudiar, investigar y poner en práctica. Digo, o sea que está hablando de que el karate usa todo lo que sea necesario, ¿no? Claro. Eh, y, o sea, se refiere al karate como un sistema de autodefensa y de ataque, porque lo dice de ofensiva también. Eh, creo que, eh, por eso a mí este es un punto que a mí me interesa mucho desarrollar, porque creo que con la inserción de la competencia deportiva, especialmente el kumite, en los años 50 cambia, es un paso de hoja, porque lo que está mostrando, Yabu Kensú en su filosofía de karate y el karate que está enseñando en las escuelas, igual es mucho más potente en sus tácticas y en sus técnicas que el karate que se empieza a practicar después de la entrada de la competencia, cuando entra el concepto del kumite, Mm. eh, eh, y entonces empieza a permear hasta las metodologías de entrenamiento, ¿no? El concepto del kumite. Y que, bueno, eso es un antes y un después, ¿no? Bueno, él introduce también, Jorge, el concepto, presenta el karate deportivo. Hay otra página, hay otro periódico por ahí que dice un soldado japonés presenta el karate como deporte o algo así. Creo haber leído en algún sitio. No, él se refiere o sea, él se refiere al karate como, eh, o en el artículo hablan dicen un nuevo deporte japonés, dicen Un en nuevo el deporte artículo, pero, japonés, ¿no? eso no lo dice él, eso lo dice el que escribe el artículo, ¿no? Ajá. Pero de todas maneras, o sea, más allá, el diario se llama
de Honolulu Advertiser dice, el miércoles por la mañana, 6 de julio de 1927, karate, nuevo deporte, es presentado por un ex oficial del ejército. Ujú. O sea, eso lo dice el diario, no lo Vale, dice. es el Pero, titular, ¿no? pero de todas maneras, digo, el karate que, o sea, que enseña Yabu Kensu en las escuelas no puede ser todo de Yuchu, incluso los testimonios que hay de sus alumnos, como eh, me olvidaron el nombre, Gima, tengo la memoria de un mosquito a veces, ¿no? Shinken Gima. Este, dicen claramente que lo que les enseñaba a ellos no se comparaba con la habilidad de él, cuando él le dice, por ejemplo, cuando él les dice, no, ustedes no pueden hacer Nukiti como yo, hagan Seiken en vez, ¿no? Este, lo que, o sea que es evidente que Yabu Kensu, bueno, había ido a la guerra por Japón, está claro que estaba del lado del proyecto japonés, del karate japonés, y por eso, bueno, uno ve sus técnicas, ve sus enseñanzas, y son del karate japonés. Ahora, igual, él apunta a que el karate tenía cualidades técnicas y tácticas que pertenecían a la lucha, y apunta a que esas cosas se pueden ver dentro del kata de karate. Mm. Seguro, pero tenés que salir a imaginarte el kata como una lucha y no como un intercambio de golpes, ¿no? Claro. Bueno, él habla también del cuerpo a cuerpo, ¿no? No habla solamente, por eso decía el tema de la lucha. Eh, el, el problema es ese, el problema es que las definiciones que tenemos, que a lo que se referían los maestros cuando definían kata, no tiene que ver nada con lo que nosotros definimos ahora kata. Bueno, nosotros no, me refiero en el público que no, que tiene otros objetivos, ¿no? Entonces, cuando ellos hablan de kata, hablan de deporte, ¿no? De cómo trabajar un kata para mejorar a nivel, el rendimiento para ganar una competición. Mientras que para esta gente era un sistema de lucha y Mm. tenía todas las cualidades, ¿no? Y entonces, bueno, aquí yo me refería a este artículo, dice karate, una mezcla de boxeo y, bueno, lucha, ¿no? Te lo voy a decir mejor en español, porque el inglés no me sale muy bien. Dice, adoptada, aquí me llama la atención, dice, porque adoptada recientemente por el ejército y la marina japonesa. Mm. Adoptada, o sea que previamente al karate que conocemos como escolar, ya se empezó a trabajar el Toudi en el ejército japonés. Yo no creo que haya sido el Toudi que haya hecho Bueno, en el ejército japonés. habla de karate, pero como hablamos antes, o sea, usa el Sí, término, pero el pero años pero todavía creo no. que es el proyecto japonés del karate, no, El proyecto japonés, este, evidentemente, sí. Supongo que sí, se ha presentado además una demostración oficial, ¿no? Bueno, aquí ya estaba retirado, se ve. Y bueno, y dice que fueron invitados oficiales de alto rango del ejército y la marina de los Estados Unidos incluidos, ¿no? También miembros del equipo de béisbol de Waseda, no entiendo qué hacían allí. Y dice, bueno, el teniente Llave hablará sobre los distintos movimientos del idioma japonés, pero habrá un intérprete para, bueno, en inglés, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, o sea, quiero decir que ya el proyecto del karate estaba ahí presente en muchos sectores que no solamente era el karate escolar, aunque más adelante veremos, ¿no? Que él fue quizá uno de los que terminó quizá el proyecto de Itosu y por lo menos a nivel metodológico, ¿no? Sí, incluso digo, Porque Itosu no fue militar, ¿verdad, Jorge? no. Por lo tanto, en la metodología de Itosu, en principio parece ser que era bastante diferente o podría ser bastante diferente a la que Yabu al final introdujo, ¿no? En varias fuentes, en varios artículos, e incluso en este libro, que se lo recomiendo a la gente, es un libro escrito por Thomas Feldman, que se llama Yabu, el viaje eh, que no ha sido contado, ¿no? Sobre un hombre okinawense. Se le adjudican la gran parte de las prácticas periféricas que tenemos en el karate, como
saludar antes de entrar al dojo y cuando salimos, de meditar antes de entrenar y después de entrenar. Contar todos juntos, ¿no? Contar todos juntos, ponerse en fila de acuerdo Exactamente. al rango, todo ese tipo de cosas. Militarizó de alguna manera, ¿no? La metodología, o sea, digamos que introdujo la disciplina militar, ¿no? Dentro del karate. Claro, y lo hizo justamente utilizando una metodología que ya conocía de cómo instruir a grandes grupos de personas, cuando el karate se introdujo en las escuelas y deja de ser individual para ser, colectivo, ¿no? Y se le Ujú. adjudican esas prácticas porque incluso no hay, no hay otros contendientes para el título, por así decirlo. No hay otros que hayan tenido, hayan estado en el momento histórico objetivo y que hayan tenido la oportunidad, de introducir algo. O sea, que no se tiene a prueba concreta de que haya sido Yabukensu, pero todos los indicios aparentan apuntar hacia él como la fuente de la parafernalia que tenemos en el karate hoy, de la forma en que saludamos, de lo que decimos, de la forma en que nos paramos, de la forma en que Sí, contamos la por entrada. eso digamos que cerró, ¿no? Una cierta metodología de estudio que es la que hoy día prácticamente se trabaja, porque Es global. nosotros vemos, por ejemplo, vídeos donde hay cientos de personas y es una práctica militar, o sea, es una forma de repetir. ¿Cuántas veces decía Yabu? 10.000, ¿no? Decía que había que repetir un kata 10.000 veces en un Diez año. mil veces, sí, 30 de catas diarias, ¿no? Más Mm, o menos mm. haciendo la cuenta. Claro, ¿con qué propósito? No lo sabemos, o sea, no. Claro, porque eso se lo decía a sus alumnos, ¿no? O sea, él está hablando de él, de una metodología utilizada dentro del Todo Jutsu, o sea, esa metodología que creó las habilidades que él poseía, o está hablando de una metodología que él quiere que sus alumnos sigan dentro del karate, del proyecto japonés. No sabemos. No sabemos, no. Es que en realidad la repetición constante es muy militar, o sea, sin pensar, ¿no? O sea, tú repites, 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 repites para que hacer los movimientos de forma mecánica, ¿no? Pero claro, habla de repetir el kata, no habla de estudiar la kata. Claro, habla Entonces, como de está repetición de la hablando coreografía, ¿no? de la coreografía. De hecho, él dice bueno, que él no enseñaba una kata, se parece ser, si no adquiría la maestría en el kata que estaba realizando en ese momento, no No volvía a enseñar otra. no te Y aquí enseñaban una volvemos nueva, no. y aquí volvemos nosotros a analizar o a dudar. Maestría, ¿Qué es la maestría de un kata? Hacerla bien con respecto a qué. Porque claro. sabemos que un kata es un sistema que intervienen muchos más factores que simplemente sea la estética, ¿no? O que domines el kata desde el punto de vista biomecánico. Y como Justamente, y dispone ahí de es donde información. yo digo, desde qué paradigma está diciendo hay que entrenar 30 kata por día. Claro. Porque nosotros, toda la experiencia tuya y mía, Pepe, es que podés entrenar 50.000 katas por año, que entrenar la coreografía te va a dar poco y nada en tu habilidad de combate. Ahora, si estamos hablando de otros parámetros, Yo creo puede que ser. sería su mente militar ahí, es decir, no pensar poco y creer que te habías ido, digo, me has dejado solo aquí en el. No, es que quise bajar el volumen y apagué la. Pues eso no. Vale, vale. Que digo que esa es la mentalidad, un poco militar, no soy yo he hecho el ejército porque en mi época, pues, era obligatorio, no me libré de milagro, y entonces tenías que ir y entonces era un poco la formación, o sea, tú haces pum, 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 haces lo que se llama, ya se me ha olvidado hasta los términos militares. Bueno, la La preparación, instrucción, ¿no? la instrucción, exactamente. Haces la instrucción y allí es todo el mundo haciendo lo mismo constantemente, sin pensar, cientos de veces hasta que te salga. ¿Con qué sentido? Pues simplemente dominar al tigre que tienes dentro, ¿no? Y que te conviertas en una persona, digamos, fácil de que te manejes, ¿no? Entonces, claro, a mí me suena un poco que ahí hay un poquito la mentalidad militar, ¿no? De que se trata más
de volver a organizar el grupo y que todo el grupo tenga un mismo objetivo, una misma forma de pensar, por lo tanto, una jerarquía, es decir, el que está arriba es el que piensa por los demás, que realmente que tenga una función, como hemos visto en otros maestros cuando lo hemos analizado, que tienen unas máximas, tienen unos principios, ¿no? Tienen un objetivo, hablan de la marcialidad, hablan del karate do. Aquí no, aquí simplemente, por lo menos la información que nosotros tenemos y que nos llega y que parece ser que no hay otra, ¿no? No, claro, porque él no escribió un libro, no creó escuela, entonces, y dejó muy poquito escrito, y lo que dejó escrito fue más sobre otras personas, sobre Itosu, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Este, y entonces es un poco difícil saber cuál era su mentalidad, pero es evidentemente que hay un quiebre entre lo que él sabe, la habilidad que él tiene y lo que enseña. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en el mundo del karate cuando hablamos de historia, porque muchos de estos maestros son juzgados por su habilidad y todos sus alumnos se apoyan en su habilidad, se ponen como bajo del ala de la habilidad del maestro diciendo, mira, si mi maestro era tal y tenía tales habilidades, yo fui su alumno, me tiene que haber enseñado lo que les daba esas habilidades. Y es evidente que no. Digo, esto incluso lo puedo decir hasta de Choki Motobu. Si uno lee el libro que escribió, uno de los libros que leyó él, por ejemplo, sobre el comité, es imposible que Choki Motobu haya hecho lo que dicen que hizo, vencer al boxeador, por ejemplo, haciendo lo que muestra en ese libro. Es simplemente imposible. Ahora, ¿en qué contexto se hizo ese libro? Y bueno, se hizo ese libro para darle cabida en Japón o intentar abrirle una audiencia mayor. Digo, eh, estamos siempre en la misma, que parece que todas las publicaciones, toda la comunicación de masas que se ha hecho del karate siempre se hace en un formato. Este, Y que de algunos instructores, de algunos sensei, nos sorprende, ¿no? O sea, no me sorprende que Hanashiro Chomo o Yabu Kensu o Ken Wamabuni o Funakoshi Sensei hablen desde una perspectiva del karate japonés. Pero cuando lo hace un monstruo como Chokoyi Motobu, ahí sí crea suspicacias, ¿no? Mm. Porque al final, ¿cuál es la realidad del karate okinawense? Porque incluso los maestros okinawenses que han publicado, bueno, todos han formado escuela, menos Choki Motobu, todos publican en esa, en esa dirección, ¿no? O sea, Sí, diciendo es una cosa raro, y es haciendo raro, otra. es raro que se parezcan todos tanto, habiendo tenido habilidades diferentes y además mentalidades diferentes, que lo sabemos, ¿no? Mm. Sin embargo, a la hora de escribir y de expresar los argumentos del karate, son generalistas. O sea, hay muy poquita diferencia. De hecho, cogen las máximas de uno y de otro y casi es una coma lo que es de diferencia. Trabajan. Ahora, ¿por qué? Pues supongo que será por la época, no creo que fuera por ego que escribiera el libro, fíjate lo que te digo, yo creo que tenían ganas de transmitir, pero, creo que para la época escribir un libro de Toudi era demasiado chino, ¿no? Quizás. Po Sí, no había lugar para un libro de Todi, eso está claro, porque digo, Okinawa estaba siendo integrada y asimilada al Japón. Es muy posible que haya habido libros sobre el Todi, pero que evidentemente no fueron publicados en los medios japoneses. Ahora, es como que hay dos caras del karate, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que cuando estuve en Okinawa fui a visitar el Museo del Karate de Hokama Sensei, estaba hablando con él y le dije de forma lo más liviana posible,
porque el karate de Fukama Sensei tiene un sabor radicalmente diferente al resto del Goju Ryu. Él tiene décimo dan en Goju Ryu, es muy reconocido mundialmente, pero uno ve a Fukama Sensei hacer su kata y es un animal completamente diferente de cualquier otro Goju Ryu que yo haya visto. Tiene muchísimo más yu, pero así, por leguas. Entonces yo muy diplomáticamente le dije, Sensei, yo he visto sus videos en YouTube de kata, digo, y veo que su Goju Ryu es diferente al resto, a lo otro que se muestra. Y él me mira y dice, y un poco que despectivamente se pone en posición de Sanchin, y dice, sí, porque lo que pasa es que los otros están todos... se pone Sanchin, y viene un boxeador hace así, pum, y lo noquea, dice. La velocidad es rey, me dice. Que era exactamente lo que decía Matsumura. Entonces me da la impresión de como que hay la escuela que fundó y todo su, que promulgaron Chomo Hanashiro y eh, Jansu Kebo y Funakoshi Sensei, Mabuni Sensei, Miyagi Sensei, todos estos históricos. Y que después como que hay a otro lado de la moneda, que es el que buscamos tú y yo, y que a veces encontrás alguno que tiene realmente autoridad, que levanta un poquito y dice, sí, está ahí abajo. Pero Mm. es gente que está por fuera de las organizaciones y las federaciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y Bueno, Jorge, me ha dejado pequeño. sí, Digo, perdona, me con la olvidé, disculpa. ¿sabes? No, es que estamos los dos pendientes de todo. Digo, porque van a pensar que tú has tomado protagonismo y me has dejado a mí ahí chiquitito. Me dormí nomás. El que No, me lo que te conoce. decía que date cuenta que esos libros están casi todos escritos en la época donde el karate pasaba por el filtro japonés, ¿no? Vemos el libro de Mabuni, donde habrá que el ADN del okinawense era, bueno, de Kengan era japonés, ¿no? Y entonces, claro, yo supongo que a lo mejor la presentación inicial, y esto son cosas que yo puedo deducir basándome en la historia presente, ¿no? Que hay pocas diferencias en, digamos, en cómo se maneja el mundo, ¿no? O sea, Ujú, puede ser que a lo mejor fueran diferentes y al final lo readaptaron o o bien lo obligaron o las propias editoriales que eran las que tenían fuerza, porque yo creo que en Okinawa habría pocas, ¿no? O que tuvieran cabida para que esos libros se expandieran, que no fueran japonesas. Y entonces, claro, mandaba de nuevo bueno, en este caso el que ponía el dinero, ¿no? O sea, esto sí, esto no, esto se vende, esto no se vende, esto tienes que tirar por esta dirección, por aquella, ¿no? Y, y claro, otra manera de unificar esas ideas de tantos karatecas dispersos y convertir al karate en japonés, que desapareciera el pensamiento de que el karate era okinawense. Y la ujú. única manera es a través de todos los medios que tenían, y la comunicación es uno de ellos, y la lectura es un medio de comunicación potente, ¿no? Claro, y aparte, por ejemplo, la gran mayoría de los libros de karate que salieron en el momento era Kengo Nakasone, era el que los publicaba. Claro, estaba ahí de espía, ¿no? Decía, a ver, dame el libro, venga, sí, esto no, esto sí, esto no. Justamente, ¿no? Y, y bueno, digo, es evidente, por ejemplo, si uno ve las fotos, por ejemplo, de lo que mostraba Yabukensu, hay, digo, podría ser el karate de hoy. O sea, el Kihon que mostraba parecía el karate de hoy. O sea que el proyecto ya estaba encaminado desde el principio. Mucho de lo que hacemos hoy, que se lo atribuimos a los japoneses, no. Digo, las posiciones profundas, los uke, toda esa mentalidad, eso lo hicieron los okinawenses. Digo, hay fotos de Yabu Kenzo haciendo eh, demostraciones. Si le pones un karate gi, podrías decir que estaba haciendo Shotokan.
No hay gran diferencia técnica en lo que muestra Yabu Kensu en esas demostraciones a lo que podemos ver hoy en una demostración. Lo cual es notorio con la diferencia en lo que dicen hacer, ¿no? O sea, en lo que se les atribuyen unas habilidades que, por ejemplo, decir que las técnicas de mano abierta son sus favoritas y que es evidentemente muy efectivo con lo que hace y termina enseñando un Quijón que es evidente que no lleva a esos resultados, ¿no? O sea, incluso ni haciendo un uquite al aire nunca vas a poder No. aprender a hacer un uquite como la gente, digo. ¿Cómo se entrena un uquite donde no te quiebres los dedos? Y ¿cuál es la metodología? ¿En qué dojo hacen eso hoy? Eh, Hombre, yo lo que pienso es que anatómicamente, cuando los dedos son los más frágiles, cuando impacta con algo muy, muy duro, muy pesado, lo normal es que se te devuelva el golpe y entonces mm, alguna vez te lo tiene que fracturar, supongo. Pero yo es que no pienso que el Nukite que hablaba Yabu fuera el mismo Nukite que vemos en las catas actuales. Yo creo que tendría alguna modificación seguro en la forma de colocar las manos, usar los dedos, etcétera, etcétera. El porque o sea, a mí me duele nada más pensar que pegarle algo duro con los dedos, ¿no? O sea, es que o bien tenía una cualidad personal pura y dura, ¿no? Que es algo que es suyo y que no se puede trabajar, como el que salta como Jordan, ¿no? Que se mm. quedaba en el aire mientras los demás se caían para abajo, ¿no? Eso cómo se entrena, no se Digo, puede. es evidentemente que tiene que haber metodologías. Ahora, y que él evidentemente también era un especialista en justamente esta metodología. Para mí lo importante de ver es que hoy no las tenemos esas metodologías. Digo, ese tipo de metodologías se han perdido en el karate moderno. Ya no No, existen. no, existe solo una metodología. El Seiken, al aire. Existe existe la metodología de todos juntos, de todos que se parezcan. Existe la metodología que, bueno, militar, ¿no? Que instauró por lo menos parte que instauró Yabu, ¿no? O sea, que comenzó Itosu y que finiquitó, digamos, Yabu. Y luego están, digamos, la incorporación de nuevas herramientas, como en la ciencia, ¿no? Del deporte o hoy día que se llama mucho la neurología y la Mm. neurociencia y todas estas cosas que ya existían, con otros nombres, pero que cualquiera que trabaja duro sabe que tiene que ser resiliente, vamos, en cualquier época de que viva, ¿no? Pero hay una sola metodología. Antes, dependiendo de las habilidades que tú quisieras adquirir, pues bien, pues estabas obligado a trabajar sobre eso, sobre una metodología específica para conseguir esas habilidades. Hoy día no, porque como se trata de ganar un campeonato, que te piden las reglas a todo el mundo, le piden las mismas reglas. Imagínate si alguien le dice, pues tener que romper 10 ladrillos, pero ladrillos que se compren ahí en la droguería, no los que vienen de fábrica ya que entonces, claro, tendrían que adquirir unas ciertas habilidades y crear metodologías de estudio diferentes. Pero lo que es interesante con Yabo Kensu, porque en los artículos que estaba leyendo y en este libro que comenté, eh, hablan que, por ejemplo, cuando Japón impone el servicio militar, las generaciones mayores se oponían, ¿no? Estaban muy en contra en hacer el servicio militar en el ejército japonés. Em, y Yabu Kensu, junto con Hanashiro Chomo, se meten de cabeza. Incluso Yabu Kensu va 2 veces a la guerra por Japón. Hanashiro Chomo fue nada más que a la guerra contra China. Pero lo que sí digo, o sea que es un movimiento
político, casi se le podría decir, porque incluso cuando uno ve cómo podés ir de Matsumura, que dice que la velocidad es rey, que de un atleticismo, digo, histórico, o sea, alguien que era insuperable, todo el mundo habla de que Matsumura es insuperable, a alguien a que Matsumura no veía con muy buenos ojos, que evidentemente era infinitamente inferior a la capacidad de Matsumura, que es alguien como Anko Itosu, incluso en el obituario que escribe Yabu Kenzo, dice que la habilidad de Anko Itosu no viene por el talento, sino que viene por el infinito trabajo que le puso a su entrenamiento. Y entonces a mí lo único que se me ocurre es de que la afinidad con Anko Itosu Sensei y su proyecto es política, es porque es un proyecto al futuro de la integración del karate dentro del sistema japonés, o sea, ver al karate como un elemento que puede servir al proyecto imperialista japonés. Claro, Y no, que eso sea lo evidentemente. que los una, ¿no? Todo lo que hemos analizado hasta ahora, ¿no? Llegan ahí, a ese punto. Está claro que es. Por un lado, bueno, es una isla que están en una situación geográfica muy concreta, ¿no? Que tenían, bueno, y evidentemente, pues tendrían intereses geopolíticos, se puede decir, ¿no? Mm, De la zona. Y entonces, bueno, pues los invadieron, no fue suficiente. Y entonces, pues lo que quedaba era absorber su cultura y adaptarlos a la cultura japonesa, ¿no? Le dieron más de lo que tenían y muchos compraron ese discurso, de forma lógica además, ¿no? Porque estaban por encima a todos los niveles. Entonces, claro, es una cuestión política, o sea, el absorbo todo aquello que les pertenece a ese pueblo, los hago míos, lo transformo y las generaciones futuras, pues, hacen lo que nosotros, o sea, ya no hacen ese antiguo karate, ese antiguo tudí, sino que empiezan ya desde el colegio a trabajar sobre las nuevas estrategias, ¿no? De enseñanza del karate incluso. O sea, si tú metes al karate en la escuela y lo adaptas a la mentalidad japonesa, dentro de 10 años el karate es japonés. claro, pero hay un detallito que también apunta en la dirección de mi teoría, y es que eh, él por ejemplo, en las exhibiciones que hizo, mostró los Pinan, por ejemplo, ¿no? Ujú, Mostró Maifanchi, Sánchez, no sé qué. Pero Shinken Gima, que estudió con él 5 años, dice que en su propio entrenamiento el único kata que lo vio entrenar fue Naihanchi. Y Naihanchi no era de Itosu. Naihanchi viene de Matsumura. ujú. Por eso yo pienso que quizás la afinidad con Itosu fuera más política y metodológica en relación a el futuro del karate y no tanto del entrenamiento del propio karate, de cultivar su propia habilidad. Sí, bueno, además cuando, digamos, se le alió con el pensamiento, se alineó, perdón, con el pensamiento de Itosu, ya era bastante mayor, ¿no? No era en su juventud. Entonces, Claro, ya estaba hecho y derecho. ella estaba hecho derecho, o sea que esto por ahí por razones personales quizá, pero también, bueno, dije: "Oye, bueno, yo, esta es la nueva época y bueno, yo me alío con este proyecto", que supongo que como tendría algo de militar, pues le atrajo. Mm, Le atrajo a lo mejor esa vertiente, ¿no? De introducir también los conceptos militares dentro de una escuela. Evidentemente, era educación física, ya no era karate cuando entró en la escuela. Y por eso a lo mejor le atrajo esa manera, ¿no? De llevar también su ideario fuera del cuartel, digamos, ¿no? mm. Es muy posible, sí. Bueno, yo tuve la suerte de poder visitar el lugar donde estaba la escuela de profesores de Okinawa, donde estuvo Itosu, donde estuvo Yabu Kensu, y ya no queda nada, o sea, la, la bombardearon, le hicieron
escombros, y bueno, ahora está la Facultad de Bellas Artes, me parece, de la universidad, pero queda un monumento todavía, que ahí fue el primer lugar donde se empezó a entrenar karate. Bueno, pienso que no nos queda mucho más para decir. Yo le recomiendo a la audiencia que se informe. Tuvimos principalmente 3 fuentes específicas para este podcast, que fueron los artículos de Motobu Naoki Sensei, que los publica en Patreon. Después el libro de Thomas Feldman sobre Yabu, lo recomiendo, está muy leíble. Aparte porque da mucha información sobre el contexto histórico y cultural y económico y social en el cual se forma Yabu Kensu. Y después también visitamos una página web que se llama purokarate.com.br, ¿no? Es un dominio de Brasil. De Brasil, sí. Sí, pero tiene una parte en castellano, donde la información sobre los artículos sobre la exhibición en Hawái fueron sacados del blog publicado en esa página web, purokarate.com.br. Sí, está bien informada además la página, porque viene incluso fotografía de los periódicos donde se editó lo que estamos hablando. Bueno, no quería terminar hoy sin informarles que sacamos a la venta el video del segundo encuentro internacional de karate funcional que tuvimos en octubre en Sevilla, y que, bueno, lo pueden ver, lo pueden comprar en, ¿cómo se llama? En Buy Me a Coffee. Ahí estaba el enlace en la gráfica, y que si lo pueden ver aquí, buymeacoffee.com, y después es raya WWF-R5TBJYE. Y si no, vayan a karatefuncional.com y ahí pueden encontrar el enlace también. Sí, eso se va a comentar, que si les resulta muy difícil el enlace, que en Karate Funcional está. También invito a la gente a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a darnos un me gusta. Es importante para el algoritmo, para la difusión de nuestro contenido, y también compartir nuestros videos. Y si les gusta el contenido, también de apoyarnos siguiendo el código QR que ven aquí en la pantalla, o dándonos un super gracias, como se llama en YouTube. Y bueno, creo que la dejamos por ahí. Les dimos una horita de podcast sobre Yabu Kensu Sensei y los pensamientos que nos crea su historia. Y bueno, como todos los sábados, salimos todos los sábados en YouTube y en Facebook, y salimos los lunes en Spotify, Vivox, y etcétera, etcétera. Todas las plataformas de podcast. Hasta la próxima, entonces, Sensei. Adiós. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido. Te recuerdo que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram y Facebook. Y te recuerdo que si quieres apoyar la producción de este podcast, lo puedes hacer a través de dándome un super gracias en YouTube, o comprándonos un café siguiendo el código QR que puedes encontrar en este video. Ya te doy las gracias, y bueno, nos vemos todas las semanas en Podcast 8.